¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Evidentemente, la hora Paraguay estamos cumpliendo con esa premisa también, estamos arrancando tarde, pero felices de festejar nuevamente el Día Nacional de la Guaraña en Buenos Aires, en su edición número 30, aniversario número 30. Una idea que nació a propuesta de Fran Mendoza y de Francisca Figueredo. Aquí está también Michelle Zabalete y está Alicia Artamendia. Ellos también fueron parte de la creación de aquel momento, así que muchas gracias por estar presentes aquí con nosotros hoy. Como digo, a lo largo de tantos años, otros fueron continuando también la tarea, ese sueño que se hizo realidad y que dio nacimiento a la Asociación Cultural Paraguaya Guaraña. Gracias por decir presente, gracias por seguir acompañando cada año. José Asunción Flores, creador del diseño musical, nos convoca hoy más que nunca a seguir difundiéndola. Todo indica que este año la guaraña será declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y eso es para nosotros una gran alegría. Y tiene que ser también motivo de seguir difundiendo la guaraña. Nos debe iluminar y se hace necesario profundizar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestro idioma y nuestra cultura, porque si no, lamentablemente, vamos a perder la batalla. El año que viene, la guaraña cumple 100 años y nos debe encontrar unidos, fuertes y sin divisiones. Debemos ser maduros ante algunas situaciones. Debemos organizarnos como comunidad porque hoy estamos muy desarticulados. Es necesario seguir contando con ese apoyo que hoy se siente a sala llena. Quiero contarles que los padres del cuerpo de arte están aquí arriba y falta gente todavía a venir, pero los estamos esperando. Es necesario el aporte también económico, porque como ustedes saben, cada año esto se hace de manera privada, y quiero hacer un hincapié en esto. No van a ver a ningún funcionario diplomático ni consular, porque los hemos invitado y no han contestado la invitación. Entonces, dijimos, no lo vamos a ir a buscar. Se los invitó y no han venido. Y quiero que eso quede muy claro en ustedes también, porque esto se sigue haciendo igual, con el aporte que hace cada uno de ustedes cuando abona su entrada. Pero así como les pido el acompañamiento a todos siempre, los tiempos han cambiado. Hoy somos nuevas generaciones los que integramos las asociaciones y es necesaria una nueva dirigencia que se renutra en estos espacios. Entonces, hace falta que nos empecemos a mirar nuevamente la cara, que nos invitemos y que juntos sigamos caminando esta historia tan linda de la guaraña y de las asociaciones paraguayas en Buenos Aires. Bueno, este año, así como otros años, decidimos reconocer a los comunicadores sociales. Casi todos, más o menos, después Blanca les voy a ir contando, tienen entre 24 y 35 años. Creo que el que supera esa lista es Wilberto Olmedo con la Marnesal Guaraní, que gracias por estar presente, Wilberto, sé que es un gran sacrificio. Por tu salud, pero también porque ya estamos maduros, ¿no? Pero gracias por el esfuerzo. Quiero recordar a Arsenio Cabrera, que él era también uno de los convocados, pero está internado en el hospital de Morón. Pude ir a visitarlo, se lo conté y me lo agradeció, pero yo hubiera querido que estuviera aquí también con ustedes. Y también recordar a grandes amigos, a Leonardo Bogado, con la voz del Deportivo Paraguayo, a Osvaldo Ferreira, cuántos eventos condujo, a Osvaldo Domínguez, un gran comunicador también que hizo muchas radios. Y este año hemos perdido a un miembro de comisión, Mónica Soto. Falleció el 16 de julio
y la queremos tener muy presente. Y también recordar a Rafael Franco, que cada día está un poco mejor, no sé si saben, pero tuvo una ACV, ya está internado en una clínica específica para su tratamiento y evolución, así que lo recordamos porque es miembro de mi comisión y es bueno tenerlo presente. Y por último, algo que pasó este viernes, Andrés Balbuena, todos lo conocen, un gran dirigente de la zona oeste, está internado en un sanatorio, está bien en control, pero nos manda su saludo y se lo agradecemos. ¿Sí? Y por último, nosotros este año decidimos hacer 2 eventos. Un evento pequeño, que es este, y un evento grande, dando inicio a lo que es la Semana de la Guaraní. ¿Cómo es esto? El domingo 15, el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí nomás a una cuadra y media, en el Teatro Municipal de la ciudad de San Martín, vamos a volver a festejar el Día de la Guaraní. Va a ser de entrada libre y gratuita. Y también va a haber números que hoy van a estar aquí en ese evento. Y además, vamos a firmar un convenio de trabajo con la Sinfónica Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, la Sinfónica Violeta Parra, a quien le hemos dado las partituras de Flores y ellos van a interpretar la música de Flores y la van a incluir en el repertorio que después irán haciendo en distintas actuaciones donde ellos se presenten. De alguna manera, incluyendo la Guaraní, y es una orquesta de jóvenes muy bonita, muy linda, y quiero, por favor, inviten a los amigos, a los conocidos, es libre y gratuito, que vengan y que llenemos el teatro. Ojalá sea posible eso. Y por último, quiero decirlo públicamente, lo vengo diciendo ya hace rato, creo mucho en la rotación democrática. Es necesario, como dije, que los dirigentes sepamos ocupar nuestro espacio y lugar. Este es mi último año de gestión. Mi hermano sabe por qué es así. Cuando asumí la presidencia en el 2019 estaba mi papá y bueno, después de pandemia él falleció. Y lo hago en honor a ellos, a mamá, a papá, que ya no están, pero que siempre viven conmigo. Y espero que lo que yo haya hecho haya estado bien y, como siempre digo, estoy a juicio de ustedes. Muchas gracias.